Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy día quisiera con ustedes brevemente empezar el libro de Filipenses, pero no empezar de una manera sistemática, sino por temas. Hemos visto, por ejemplo, cómo se inició la obra de Filipenses, en Filipos, con las personas que Dios convirtió, como Lidia, la pitonisa y el carcelero. Y ahora vamos a ver un poquito, como ustedes han estudiado con mujeres de fe, sobre el contexto, un tema que tiene que ver con, que lo he titulado por lo menos, ciudadanos del mundo o ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos del mundo o ciudadanos del reino de Dios. Y déjenme decirles que ciudadanía tiene que ver obviamente con ciudad y con cultura. Con cultura. Cada ciudad, de acuerdo a cada país, tiene su cultura y su manera, cómo se rige, ¿verdad? Tiene sus estatutos, tiene su, ¿cómo le llaman acá? Su constitución, etcétera, etcétera. ¿Correcto? La pregunta sería, muy bien, ¿cómo sé que yo soy un ciudadano del mundo o un ciudadano del reino de Dios? Voy a explicar 4 cositas a la luz de Filipenses. Primero quiero mencionar que Filipos era una ciudad, una colonia romana. En otras palabras, para no ser muy extenso, esta era una Roma en miniatura. Había muchas personas ahí que eran soldados retirados y se fueron a vivir a Filipos. Una ciudad bastante próspera, bastante, así como mi Perú, que iba creciendo de poquito a poquito, ¿cierto? Y entonces iban prosperando. Pero para la época de Pablo, ya a estas alturas, ya un poquito había bajado. Pero se mantenían. ¿Correcto? Muy bien, estas cosas les digo para ver lo siguiente. Lo primero, para distinguir. Nosotros nos debemos, o nuestro amo, nuestro dueño, es Jesucristo. Para la época de Roma era el César y las deidades, por decirlo de una manera. ¿Correcto? Para nosotros, ser ciudadanos del reino implica ser servidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Filipenses lo menciona varias veces. Señor Jesucristo, el Señor está nutrido. Y lo que hemos leído aún, Filipenses capítulo 2, está nutrido en el versículo 11 dice, y Él es el Señor Jesucristo, donde todas las rodillas se doblarán del nombre de Él. ¿Cómo empieza la ciudadanía del reino de Dios? Considerando a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. ¿Amén? Un poquito más. ¿Cómo empieza? ¿Cómo me hago ciudadano de este reino? Bueno, en el tiempo de Roma, los ciudadanos a veces compraban su ciudadanía. No eran romanos, pero tenían un dinero y compraban. Tengo tanto, puedo ser ciudadano romano, está bien, correcto. Otros de repente porque nacieron en Roma, en una de las tantas, geográficamente hablando, que conquistaron, y de otras maneras. En el reino de Dios es un llamado en el cual el Señor hace, en el cual Él te eligió para salvación, en el cual Él obra y te llama eficazmente, te hace nacer de nuevo, obra en el corazón y inmediatamente tú no solamente llegas a ser cristiano, sino también ciudadano del reino de Dios. ¿Está bien? Por decirlo así, nuestro DNI, ¿qué vendría a ser? El Espíritu de Dios que mora en nosotros,
obviamente son las arras, seguridad, ¿cierto? De que vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero obviamente, hermanos, hay un inicio. Mientras allá procura, Pablo está queriendo decir, ustedes como ciudadanos romanos que son, ustedes antes no lo eran algunos, procuran con todas sus fuerzas pertenecer tener una ciudadanía, porque era muy importante ser ciudadano romano en esa época. Mucho más ustedes tienen que procurar ser ciudadanos del reino de los cielos. Es más, el amo que tenemos, el Rey de Reyes y Señores de Señores, Jesucristo, está sobre todos los demás amos que hay en el mundo. ¿Se entiende? Está sobre todos los demás. Así que, ¿qué es más importante, Filipenses? Más o menos así. ¿La ciudadanía romana que tienen o la ciudadanía del reino de Dios? ¿Cuál deben aspirar? Obviamente a la segunda, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, entonces, hermano, tú eres un ciudadano del reino. Primero, obviamente, si has dado ese paso o Jesucristo, has recibido ese llamado de Jesucristo para, por la fe, rendirte ante amén. Y si, obviamente, en ese paso de fe, tú reconoces a Jesucristo no solamente como Salvador, sino también como el Señor de tu vida, como el amo a quien debes rendirte, como el amo a quien debes obedecer. La segunda cosa que quiero destacar con ustedes es lo siguiente. Esto es 2:11. Voy a leerlo para que de repente algunos de ustedes me esté siguiendo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué hermoso es esto. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tanto los ciudadanos romanos como ustedes, iglesia, que también son ciudadanos romanos, todos darán cuenta a Jesucristo el Señor. Todos, sin excepción. Pero yo no creo, yo no soy religioso, no me interesa. Todos tendrán que rendir cuentas ante Jesucristo el Señor. No, pero yo, no, ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Está bien? Todo. Segundo lugar, los estándares son más altos del reino, de la ciudadanía del reino de Dios, que los estándares de este mundo. Obviamente el Señor pone reyes y quita reyes. ¿Está bien? Él es soberano. Y Dios ha dado el Estado y las autoridades para que gobiernen, para que este mundo se organice y camine bien. Ser ciudadanos de un país requiere, vamos a decir así, hay derechos y deberes, reglas que cumplir. Sin embargo, muchas de estas reglas, derechos y deberes no están a la altura, al estándar de la voluntad de Dios, más aún revelada en la palabra de Dios. Lo primero que era la desigualdad. La desigualdad. Por ejemplo, los romanos tenían su clase o las clases sociales que habían los patricios, plebeyos y esclavos, ¿verdad? Había bastante diferencia en cómo se debía tratar a un niño y a una niña. Había más preferencia hacia los varones. Las niñas eran, tenían que aprender solamente a ser amas de casa. Al acercarnos a la ciudadanía del reino de Dios, a ser miembros ciudadanos del reino de Dios, hombres y mujeres tienen los mismos privilegios, las mismas promesas. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O hay mayor, para los varones hay mayor privilegio? Es lo mismo. Los niños, desigualdad.
capítulo 2 en adelante también nos habla un poco en todo esto la vanagloria. La vanagloria. Para el romano, la humildad no estaba dentro de del satélite, dentro de su satélite, cómo él miraba las cosas. La humildad no era tan buena. Era considerada como una persona débil, falta de carácter, falta de amor propio. Pero Pablo, a la hora que él comienza a hablar acerca de Filipenses, o nos narra en Filipenses 2, del 4 en adelante, ¿a quién presenta como ejemplo de humildad? ¿A quién presenta? A Jesús, que teniendo derechos divinos, no acudió a ellos para hacer la obra de salvación, sino que tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo y murió en muerte de cruz. Amén. Los estándares de la palabra son más altos que los estándares del mundo. El mundo promueve la desigualdad, ¿correcto? El mundo promueve la vanagloria, los éxitos personales, el egoísmo, etcétera, etcétera. Pero el estándar del ciudadano del reino de Dios no va por allí, ¿verdad? Los estándares del ciudadano del reino de los cielos están mucho más arriba. Lo maneja la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Correcto? Tercero. Terminamos ya. Vamos terminando. Quiero decirles lo siguiente. Por ejemplo, en Filipenses 1:27. Ser ciudadano del reino implica dejar de ser ciudadanos de este mundo. Otra vez, ser ciudadano del reino de Dios implica dejar nuestros deberes como ciudadanos de esta tierra. No. Lo que estamos diciendo es que nuestro amo es Jesucristo. Nuestros estándares son superiores a los estándares de este mundo. Vamos, ¿alguien lo puede leer, por favor, Filipenses 1:27? Ahí nomás. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. 3 cosas. Ciudadanía del reino de Dios. Si eres ciudadano del reino, tu Señor debe ser Jesucristo. Él está sobre todo. Segundo, el ciudadano del reino de Dios tiene estándares más altos que cualquier otra ciudadanía. ¿Está bien? Y tercero, la gente tiene que ver en ti que eres un ciudadano del reino de Dios en esa tierra. ¿Qué ven en ti las personas? Y acá tiene que ver con Romanos capítulo 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo. Es decir, trata de vivir como un ciudadano del reino de Dios en el lugar donde te toca vivir. ¿Está bien? A ver, de repente estoy muy teórico. Viene alguien y te ofende. ¿Tú qué tienes que hacer? Actuar como ciudadano según el sistema, los estándares de esta ciudadanía terrenal o según los estándares de Dios. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Alguien viene y te dice fea. Bueno, no es un insulto tan grave, ¿no? A mí me dicen varias veces feo. Pero alguien te grita, te humilla. ¿Y tú qué haces? Si alguien te insulta, ¿qué harías? Sigue. Me repuesto, no te digo, ¿sería? ¿Así? Hay que tener cierta... ¿Me estoy dejando de entender? ¿Cierto?
O de repente los estándares son más altos. Pasa una chica, ¿verdad? Una guapetona, ¿cierto? ¿Y tú? Y si te escapa todavía un piropo. No, sí está. ¿Cómo que estás actuando? ¿Qué ven en ti? ¿Ciudadanos del mundo o ciudadanos del reino? No, yo pago mis impuestos. De repente algunos ni pagan impuestos. Trafero siempre. 3 cosas entonces. El que es ciudadano del reino de Dios tiene a Jesucristo como Señor, su amo. Segundo, sus estándares son más elevados que los estándares que ofrece la ciudadanía de estos mundos terrenales. ¿Está bien? Está aquí. ¿Correcto? Tercero, estamos viendo que tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino en el lugar donde estemos, con la ciudadanía que Dios ha permitido que tengamos. ¿Qué ciudadanía tienes tú? ¿De dónde eres? ¿Boliviano? Tu ciudadanía te la ha dado Dios. Te la ha dado Dios. No solamente debes asumirla, sino debes ejercerla en este mundo. ¿Amén? Ejercerla en este mundo. Señor, dame esa sabiduría para poder... A ver, dice Filipenses 2, dice que se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, ¿no creen ustedes que es lo que nos falta más también? Humillarnos delante del Señor, amén. ¿Para ser exaltados o no? ¿Cierto? Que no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? No es fácil. Pero confiamos que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, amén. Es diferente. Hermanos, por último ciudadano del reino de Dios abarca no solamente a estos ciudadanos romanos, sino de todas las razas, de todos los sitios, de todas las edades. Qué hermoso. Qué hermoso saber eso. Que un día nos estaremos encontrando con Jesucristo. Él llevará a su iglesia como su pueblo, como miembros y ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, usted y yo estamos llamados a vivir como ciudadanos del reino en este mundo como una antesala cuando venga Jesucristo a vivir por siempre con Él. Porque ahí sí seremos ciudadanos. ¿No habla la Biblia acerca de la ciudad de Jerusalén? La Jerusalén celestial. Si no podemos ser ciudadanos del reino aquí, es muy difícil que lo seamos allá, ¿verdad? ¿No les parece? Es difícil. Es difícil. Entonces terminamos el sermón. ¿Qué eres? ¿Ciudadanos de este mundo? Usted dirá, claro, soy ciudadano, cumplí mi deber, pero lo que estoy preguntando es, si eres ciudadano de este mundo, entonces, ¿quién es tu Señor? ¿Eres ciudadano del reino entonces? ¿De los cielos? Sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo debe ser tu Señor. Segundo, hermanos, tenemos estándares más altos que cualquiera. ¿Amén? ¿Correcto? En la ciudadanía romana había niños. Y a los niños tenían sus derechos, pero muchos de ellos, si al padre le parecía bien tenerlo, lo tenían. Pero si no, lo dejaban abandonado por alguna de las alcantarillas. Así era esa época. Lo dejaban abandonado. Y a veces cuando eran cristianos, los cristianos iban, caminaban, o algo está tapando el agua, el desagüe, no sale. O
un bebé, ¿verdad? Claro, es una manera un poco tosca de explicar, pero era así. Pero el cristiano que venía y los recogía y adoptaba a muchos niños así, que ya básicamente estaban para morir. En otras palabras, lo que estoy diciendo es la ciudadanía. El romano era por excelente guerrero. Todo lo arreglaba ¿cómo? Por las armas a veces, ¿cierto? El griego por la sabiduría a veces, pero el romano por las armas. ¿No eran conquistadores ellos? Conquistadores por excelencia. ¿Tú cómo quieres ganar los conflictos que tenemos? Hoy en el mundo también, ¿no? ¿Cómo se quieren ganar los conflictos? La imposición, mano fuerte, ¿no? ¿Cierto? ¿Se ganan así a veces los conflictos? Estoy peleado con la hermana Virginia. ¿Cómo voy a tratar de ganar? Así es. Mano dura. Y ella también. ¿Qué cosa? ¿Y así se arreglan las cosas? No, ¿no es cierto? Y tercero hemos dicho, viviendo la ciudadanía del reino con la ciudadanía que el Señor te ha dado. Amén. Para la gloria de Dios. Esperando también que hay muchos ciudadanos que son de diferentes naciones, diferentes razas, que estarán con nosotros alabando al Señor cuando estemos con Él. En la esperanza que Él nos ha dado. De que algún día estaremos compartiendo esta ciudadanía, única ciudadanía del reino de Dios, donde Jesucristo es el Señor. Espero que esta es una introducción a los sermones que vamos a dar en Filipenses. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Y permítenos, Señor, ser ciudadanos del reino de Dios, teniéndote a ti como único y Señor de nuestra vida, Jesucristo. Ayúdanos que tu palabra sea realmente para nosotros el estándar al cual debemos recurrir y tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Y ayúdanos a vivir en este mundo como ciudadanos del reino de Dios, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.